Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la explicación de las preguntas de la guía 2021 del Politécnico, pero ahora vamos a explicar el tema de funciones y ecuaciones cuadráticas. Entonces, en la pregunta 47 dice lo siguiente: identifica el valor del producto de dos números considerando lo siguiente. Bueno, de entrada nos está diciendo acá que vamos a identificar el valor del producto de dos números. Es decir, el producto de dos números se refiere a que vamos a tener ahí una multiplicación de dos números, pero como desconocemos cuáles son esos dos números, entonces el producto lo vamos a representar con las variables x, y o x por y. Y para obtener el valor de este producto vamos a considerar lo siguiente, que dice la suma de dos términos es igual a 2 y la suma de sus cuadrados es igual a 4. Entonces, aquí vamos a plantear un sistema de ecuaciones. La primera ecuación es la siguiente. Nos dice que la suma de dos términos es igual a 2. El primer término va a ser x y el segundo término es y. Y la suma de esos dos términos es igual a 2. Y para encontrar la segunda ecuación, nos dice acá el enunciado que la suma de sus cuadrados es igual a 4. Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Y este es un sistema mixto de ecuaciones, porque en la primera ecuación tenemos una ecuación lineal y en la segunda ecuación es una ecuación cuadrática o de grado 2. Entonces, para poder determinar el valor de cada una de estas variables, primero vamos a despejar una variable en la ecuación número 1. Es decir, vamos a reescribir de este lado x más y igual a 2, la ecuación número 1, y vamos a despejar cualquier variable, la que ustedes gusten. Podemos despejar la variable x, entonces dejamos x, conservamos el número 2, y más y, la pasamos al otro lado del signo igual con signo negativo. Y esta expresión que tenemos acá, lo equivalente a x, es decir, 2 menos y, vamos a sustituir esa expresión en lugar de x en la ecuación número 2. Entonces, dejamos 2 menos y al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 4. Aquí tenemos un binomio al cuadrado, una diferencia al cuadrado. Entonces, recordar que el producto notable nos dice que debemos elevar el primer término al cuadrado. Entonces, dejamos 2 al cuadrado, que es igual a 4, menos el doble producto del primer término por el segundo. Es decir, 2 por 2, 4. 4 por y, 4y, más el cuadrado del segundo término, y al cuadrado. ¿Ok? Y al cuadrado es igual a y al cuadrado. Conservamos y al cuadrado, que esto es igual a 4. Y enseguida sumamos acá estos dos términos porque son semejantes. Es decir, y al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2y al cuadrado, menos 4y. Conservamos 4. Y 4, que se encuentra en el lado derecho del signo igual, lo pasamos al otro lado con signo negativo. E igualamos a 0 esta ecuación. Enseguida, simplificamos acá, cancelamos. Más 4 con menos 4 nos da 0. Y nos queda la ecuación 2y al cuadrado menos 4y, que es igual a 0. Aquí tenemos una ecuación cuadrática incompleta mixta. Y para encontrar el valor de y de esta ecuación cuadrática, aquí vamos a utilizar el método de factorización por término común. Entonces, primero vamos a extraer el factor común con respecto a los coeficientes, que es el número 2. Y tomamos como factor común a la variable de menor exponente. En este caso es la misma variable, pero tomamos a la de menor exponente, que en este caso es 1. Ahora, dividimos cada uno de estos términos entre el factor común. Y 2y al cuadrado entre 2y es igual a y. Y 4y entre 2y es igual a 2. Y en el siguiente paso igualamos cada uno de estos factores a 0. Es decir, que ahí aplicamos el método del factor nulo o factor 0. Entonces, aquí despejamos la variable y. 2 se encuentra multiplicando con y, lo pasamos al otro lado del signo igual a dividir.
y 0 entre 2 es igual a 0. Ahora igualamos el segundo factor a 0. Dejamos y menos 2 igual a 0. Despejamos y menos 2, lo pasamos del otro lado con signo positivo. Y en este caso tenemos acá dos soluciones. Ahora vamos a encontrar el valor de x. Entonces, aquí ya tenemos despejada a la variable x. Simplemente vamos a sustituir estos valores, cualquiera de estos dos valores, en y para saber cuál es el valor de x. Entonces, dejamos x y 2 menos 0, vamos con la primera solución, 2 menos 0 es igual a 2. Quiere decir que cuando x vale 2, y vale 0. Y ahora sustituimos cuando x vale 2, y vale 0. Ahora, cuando y vale 2, vamos a ver cuánto vale x. Entonces, dejamos x, que es igual a 2 menos y. Sustituimos 2 en lugar de y. Dejamos x es igual a 2 menos 2 y esto va a ser igual a 0. Entonces, para obtener el valor del siguiente producto, dijimos que x puede ser 2 que multiplica con y, que es 0. O si x es 0, entonces y es 2. 2 por 0 me da 0, o 0 por 2 es 0. Quiere decir que la respuesta correcta para la pregunta número 47 es el inciso C. Y en la pregunta 48 dice, identifica la relación correcta entre el valor del discriminante y la cantidad de raíces reales que tendría el polinomio de segundo grado. En este caso se trata de una ecuación o polinomio de segundo grado de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, o podemos decir cualquier ecuación. Recordemos que existen tres tipos de ecuaciones cuadráticas. Y para saber cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática o cualquier ecuación cuadrática, o más bien para resolver cualquier ecuación cuadrática, podemos utilizar de preferencia el método de la fórmula general, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Y todo esto sobre 2a. Entonces, quiere decir que con este método podemos darle solución a cualquier tipo de ecuación cuadrática. Ahora, ¿cómo podemos evaluar rápidamente una ecuación cuadrática si tiene solución real o no tiene solución real? Solamente con el discriminante, ¿ok? El discriminante es la expresión que tenemos dentro del radical, es decir, que el discriminante es b al cuadrado menos 4ac. A este se le conoce como discriminante. Esta expresión que tenemos dentro del radical se le conoce como discriminante. Y a partir del discriminante podemos evaluar cualquier ecuación cuadrática para saber cuántas soluciones tiene. Entonces, aquí de entrada podemos decir que el discriminante, ¿ok? El discriminante tiene que ser mayor o igual a 0, porque no existe una solución real para la raíz cuadrada de números negativos. Es por ello que esta condición se debe tener en cuenta. Ahora, para saber cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática a partir del discriminante, debemos tener en cuenta que el discriminante, cuando es mayor que 0, existen dos soluciones reales. Cuando el discriminante es mayor que 0, existen dos soluciones reales. Es decir, cuando tenemos aquí un valor, o sea, dentro del radical, mayor que 0, puede ser 1, 5, 20, cualquier valor acá, existen dos soluciones reales para una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Y cuando el discriminante es igual a 0, existe una única solución real. Solamente una solución real existe para esa ecuación cuadrática cuando el discriminante es igual a 0. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Y solamente me queda esta fracción,
menos b sobre 2a. Existe solamente una única solución cuando el discriminante es igual a 0. Y cuando el discriminante es menor que 0, aquí podemos afirmar que no hay solución real. No existe una solución real. Cuando el discriminante es un número negativo, no existe una solución real para la raíz cuadrada de números negativos. ¿Ok? Entonces, cuando el discriminante es menor que 0, simplemente decimos que no hay solución o que esa ecuación no tiene solución real. Entonces, de esta forma podemos evaluar cualquier ecuación cuadrática o polinomio de segundo grado para saber cuántas soluciones tiene. Esto quiere decir que la respuesta correcta es el inciso A. Y en la pregunta número 50, es decir, la última pregunta, se pide identificar el sistema de ecuaciones para establecer la igualdad de funciones cuadráticas. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es establecer esta igualdad. Vamos a igualar estas dos funciones cuadráticas. Es decir, que vamos a dejar de este lado la primera función, que es a, que multiplica con 2x al cuadrado más x más d, que va a ser igual a esta otra función, que es 3c x al cuadrado más 2bx. Ahí tenemos la igualdad de estas dos funciones. Ahora, vamos a distribuir la letra a con cada uno de estos términos. Aquí aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, a por 2, x al cuadrado es igual a 2ax al cuadrado. Y a por x es igual a x. Conservamos la letra d y conservamos esta expresión. Dejamos 13x al cuadrado más 2bx. Aquí, si nos damos cuenta, esta igualdad que tenemos acá, o sea, esta ecuación está compuesta por tres términos, o esta función se compone de tres términos. Un término cuadrático, un término lineal y el término independiente. Y de este lado, o sea, para que se cumpla que es una igualdad, también debe tener los tres términos. Debe tener un término cuadrático, un término lineal y también debe tener un término independiente, que en este caso es 0. Entonces, aquí lo que podemos hacer va a ser igualar cada uno de esos términos, el término cuadrático con el término cuadrático, y más bien lo que debemos igualar van a ser los coeficientes. Y en los términos lineales, de la misma forma, vamos a igualar a con 2b. Y los términos independientes, igualamos d con 0. Vamos a omitir a la variable x porque observamos acá que las opciones no involucran, o más bien no tenemos ahí a la variable x, solamente se está utilizando los coeficientes. Entonces, vamos a igualar los coeficientes del término cuadrático. 2a es igual a 13. Ahora igualamos los coeficientes del término lineal. Dejamos a es igual a 2b. Y los términos independientes, igualamos d es igual a 0. Pero al observar estas opciones que tenemos acá, no se cumplen estas dos igualdades. D igual a 0 sí se cumple, pero estas dos no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a igualar a 0 cada una de estas dos igualdades. Entonces, dejamos 2a, 13 está en el lado derecho del signo igual, la pasamos al lado izquierdo con signo negativo. Nos queda menos 3c igual a 0. Después, hacemos lo mismo en la segunda igualdad. Dejamos a, 2b se pasa al lado izquierdo del signo igual con signo negativo. Dejamos menos 2b que es igual a 0. Y conservamos d igual a 0. ¿Ok? Vemos que este sistema sí se cumple el que tenemos acá, que es en el inciso C.
Eso quiere decir que la respuesta correcta es el inciso C. Aquí tenemos el sistema que determinamos con los coeficientes de estas dos funciones, ¿sí? Al igualar estas dos funciones. Y también podemos llegar a este sistema si utilizamos el método de suma y resta, considerando estas dos funciones como un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, para utilizar el método de suma y resta, a estas dos funciones las vamos a considerar como un sistema de ecuaciones. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación número 2. Ahora, ya tenemos aquí la ecuación número 1, ya distribuimos la letra A. Entonces, la ecuación número 2 la escribimos de este lado. Dejamos 3c x al cuadrado más 2bx. En este caso, como no vamos a multiplicar a la ecuación 1 o a la ecuación 2 por un coeficiente, simplemente vamos a tratar de eliminar esta variable y vamos a restar los coeficientes, nada más. Vamos a omitir por un momento la variable y nos vamos a centrar solamente en los coeficientes. Entonces, aquí obviamente debemos de restar, o si es posible, le cambiamos el signo a la ecuación número 2. Es como si multiplicamos por menos 1. ¿Ok? Entonces, veamos. Aquí vamos a omitir por un momento la variable. La vamos a omitir y nos vamos a centrar solamente en los coeficientes. Entonces, si restamos 2a, dejamos 2a menos 3c y la igualamos a 0. Ahora restamos los coeficientes del término lineal. Vamos a omitir la variable x y solamente restamos los coeficientes. Dejamos a menos 2b igual a 0. Ahora, acá tenemos d va a ser igual a 0. Aquí tenemos como coeficiente 0. ¿Ok? Entonces, igualamos el término independiente, que es d, igual a 0, porque aquí es lo que tenemos. ¿Ok? 0. Bien, entonces, ¿se dan cuenta que de la misma forma llegamos a obtener este sistema que se pide en la pregunta número 50? Y de esa forma terminamos de explicar las preguntas que corresponden a la parte de álgebra.